Muy buenas noches a todos. Yo soy el doctor Yasmani Pozo Almanza, soy médico nefrólogo pediatra y tengo una alta especialidad en trasplante renal pediátrico. Antes de empezar las clases, vamos a poner ciertas reglas, ¿no? Para nosotros mismos. Primeramente, pues, tienen una tolerancia para llegar a la clase de 10 minutos. Después de los 10 minutos, la puerta se cierra. No pueden entrar, porque es muy molestoso de cada rato tocar, se pierde la atención y se pierde el hilo, ¿verdad? Eso por respeto a todos, tanto a mí y a ustedes mismos. Dos, las clases que se vaya a dar acá solamente es el componente más básico, o lo elemental o lo básico. Ustedes tienen la obligación de leer la literatura. Creo que su coordinadora ya les dio las referencias bibliográficas y todo eso. Y si no les dio, tienen que ir a pedir, ¿verdad? Porque aquí abajo está, en el segundo piso. ¿Qué más? Las clases pueden grabarlas, apuntarlas, pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Pero el único requisito es el respeto y que estudien. Mientras más estudien y vean que estudien, yo les voy a enseñar más. Pero si veo que no estudian, veo que está así, pues yo les voy a enseñar lo mínimo, lo básico, ¿ya? Así que depende más de ustedes, no mucho de mí. Yo creo que durante todo este mes vamos a ver alrededor de 4 o 6 temas, ¿ya? Y si nos da tiempo, pues vamos a abarcar más temas. Va a ser dependiendo mucho de la disponibilidad del tiempo y también de la complejidad de las enfermedades que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Y para este momento y estas alturas, ustedes ya tienen que manejar ciertos conceptos o ciertas definiciones, ¿ya? Eso ya lo aprendieron antes y vamos a ir aumentando un poco más sobre lo que ya aprendieron, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la nefropatía diabética. Antiguamente era llamado así. Actualmente el término correcto es enfermedad renal diabética, ¿ya? Pero antes de hablar como tal de la enfermedad renal diabética, es necesario que conozcan algunos conceptos, algunas definiciones, ya que si no conocen eso, pues nos vamos a perder. Primeramente, la diabetes mellitus, ustedes saben que es el resultado de una alteración metabólica debido al déficit o resistencia de la insulina, dando como resultado el incremento de la glucosa C, la cual se denomina hiperglicemia. En la actualidad existen varios tipos de diabetes, ¿verdad? Una diabetes tipo 1 que constituye el 10% del total y es debido a la destrucción de los islotes pancreáticos, sitio donde se produce la insulina. Esta entidad generalmente inicia alrededor de los 4 o 5 años de edad o en la adolescencia. El otro tipo de diabetes mellitus es la diabetes de tipo 2 o llamada también resistencia a la insulina. Esta es una enfermedad mucho más frecuente y predomina en los jóvenes adultos, ¿ya? Y se debe a que existe resistencia a la insulina, no existe eso. También existen otros tipos de diabetes. Primero, por ejemplo, la diabetes gestacional, que se produce en las madres que están en gestación. También puede haber una diabetes secundaria, por ejemplo, al uso crónico de esteroides. Epidemiológicamente hablando de esta enfermedad, tiene alta prevalencia. Y esto ya se han dado cuenta cuando han ido a dotar nefrología, ¿verdad? Todos los pacientes que están en terapia dialítica o son diabéticos o hipertensos. Y pocos o casi nulo secundario a procesos inflamatorios vasculares, como la vasculitis, ¿verdad? Por eso tiene alta prevalencia.
Y para el Estado le cuesta mucho. ¿Ya? Le cuesta mucho porque una sesión de hemodiálisis, que es de una duración aproximada de 3 a 4 horas, el costo aproximadamente son 700 bolivianos, sería como $100. Y no solamente es un paciente, ¿verdad? Son muchos. Por eso el costo es muy elevado para los diferentes países. Y la mortalidad global es alrededor aproximadamente del 6% del total. Y hay estudios, miren, que nos refieren el pronóstico. Para el 2030, la cantidad de individuos que van a ver con esta enfermedad son de 692 millones. Son muchos, ¿no? Según la Asociación Americana de Diabetes, que se encuentra en América del Norte, existen criterios para hacer diagnóstico. Estos criterios son aplicados a nivel mundial para todos los pacientes. Primeramente, uno de los criterios para el diagnóstico es glucosa sanguínea mayor o igual a 126 miligramos de cilindro. Esta glicemia sanguínea tiene que ser tomado en ayunas. El ayuno se refiere alrededor de 6 a 8 horas de ayuno. ¿Ya? Segundo, se puede realizar estudios de tolerancia de la vía oral a glucosa. En este caso, se administra 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se toman los niveles séricos de glicemia. En caso de ser mayor a 200 miligramos de cilindro, es positivo. Otro factor u otro criterio es la hemoglobina glicosilada. Niveles mayores o iguales a 6.5% ya son diagnóstico de diabetes. O individuos que tengan sintomatologías como poliuria, polidipsia, polifagia y una glicemia sanguínea al azar mayor a 200. ¿Ya? Esto tienen que saberlo muy bien. ¿Ya? Y esto va cambiando cada año. Esto es de este año. Y al año tal vez agreguen otras cosas más o quiten algunas cosas. Ahora, entrando en sí al tema de la enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, existen varias definiciones y depende mucho de dónde lo vayan a leer. Si lo leen en la literatura europea, si lo leen en la literatura anglosajona, van a encontrar diferentes definiciones. Esta definición es de la literatura anglosajona, ¿ya? En la cual refieren que ellos, para definir esta enfermedad, toman la albuminuria persistente en individuos que padecen diabetes mellitus, en ausencia de datos clínicos de alguna enfermedad renal. O sea, para presentar esta enfermedad, el individuo tiene que tener diabetes. Y paciente con diabetes y proteinuria o albuminuria es nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. De ahí la importancia en la que ustedes tienen que conocer la definición de diabetes. ¿Ya? Otra definición, esta es de la literatura europea, toma más en referencia o énfasis al componente histopatológico que se encuentra en las biopsias renales. Y lo que se encuentra más es la presencia de esclerosis y fibrosis glomerular causada por la diabetes mellitus. Y clínicamente refieren que ellos presentan una triada, que puede ser la presencia de albuminuria o proteinuria, ¿ya? Hipertensión arterial sistémica y la falla renal. Como ven, dependiendo del lugar donde lean, la definición va a variar. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad es la primera causa de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica terminal. Y constituye el 90% de los pacientes que están en diálisis. O sea, de 10 individuos, 9 tuvieron diabetes y posteriormente insuficiencia renal crónica terminal.
Pero recuerden que al inicio hablamos que hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? Una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, que inicialmente, como habíamos manifestado, se presenta en preescolares, escolares y adolescentes. Desarrolla nefropatía diabética en el 40% a los 5 años de vida. O sea, de 10, 4 desarrollan en un lapso de 5 años. En la diabetes tipo 2, ya al momento en que se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2, ya presentan nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque recuerden que un individuo con diabetes tipo 2 puede estar en la calle, ¿verdad? Que tenga obesidad, que esté con poliuria, polifagia, y no acude al médico hasta que esté en fases avanzadas. Y no sabemos cuánto tiempo ya transcurrió desde el debut hasta la actualidad. Por eso al momento del diagnóstico, un 20%. Y en la diabetes tipo 1, pues generalmente en la tipo 1 el evento es muy catastrófico cuando se manifiesta. Llegan generalmente a hospitalizarse y ahí se establece el diagnóstico. Y se puede diagnosticar más temprano. Existen muchos factores de riesgo y cada día siguen apareciendo otros y otros y otros. Primeramente, tenemos la edad. Como ya hemos visto, dependiendo de la edad, un tipo de diabetes va a variar. La raza. Se sabe actualmente que aquellos individuos que tienen la piel oscura tienen más predisposición debido a la mutación de determinados genes que los predisponen. El género afecta más a hombres, lastimosamente, no. El nivel socioeconómico. Recuerden que en cada país hay diferentes niveles socioeconómicos, ¿verdad? La baja, la mediana y la alta. A veces los que tienen nivel socioeconómico bajo no tienen los recursos para comprar lo necesario, ¿no? Y pues sobreviven con lo que se puede. Pero eso también pasa en la clase alta. Si no tienen educación de qué es lo que hay que comer, es lo mismo. La obesidad, que hoy en día es actualmente una epidemia, ¿no? En países como América del Norte, México y esos, la obesidad ya es una epidemia. Y gracias a la obesidad, pues desarrollan el síndrome metabólico, ¿no? Que se caracteriza por la resistencia a insulina y posteriormente el diabetes. El tabaquismo. Recuerden que existen dos tipos de tabaquismo, ¿no? Un tabaquismo activo y uno pasivo. Antiguamente se pensaba, en la familia alguien fumaba, ¿no? Y decía, voy a ir a fumar, salía afuera, fumaba. Y no pasaba nada, ¿no? Supuestamente. Pero actualmente ya se sabe que cuando uno fuma, los componentes que se liberan se pegan en la ropa. ¿No? Y cuando el papá o la mamá ingresa al cuarto, a la casa, los hijos los abrazan, ¿verdad? Y al mismo tiempo fuman ellos. Así que ya de que voy a salir a fumar afuera para que no se contamine, pues ya no existe. ¿Ya? Como mencionamos también, los factores genéticos están asociados principalmente al antígeno leucocitario humano. Y existen múltiples genes que ya se han revisado y estudiado. Algo importante también, un factor, es la presencia de que al momento de la diabetes tenga ya un antecedente de un daño renal. Puede ser secundario con la diarrea, un traumatismo o cualquier otro. Pero de todos estos factores mencionados, el principal factor es el nivel de glicemia elevado, de manera persistente y manera crónica y continua.
La enfermedad renal diabética es una enfermedad sistémica, ¿no? Afecta tanto a vasos grandes, que se llamaría macroangiopatía, y afecta también a los vasos pequeños, microangiopatía. En este caso, nosotros solo nos vamos a encargar de la microangiopatía, la cual el daño hace las capilares, arteriolas y vénulas. Y recuerden que el riñón, su unidad funcional, la nefrona, una parte es el glomérulo. ¿Y el glomérulo qué es? Un camino sanguíneo, ¿verdad? Que tiene una arteriola aferente y otra arteriola eferente. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente en esta parte. La microangiopatía, pues se puede observar en diferentes niveles y órganos. Se puede observar en el sistema nervioso, donde se denominará neuropatía diabética, a nivel del ojo, retinopatía diabética, y a nivel del riñón, la enfermedad renal diabética. Los de arriba, pues ya los verán en su debido momento con sus respectivos docentes, conmigo, solamente lo referente al riñón. La patogénesis de esta enfermedad, la etiología, son muchas. ¿Ya? Hay varias teorías. Hay una teoría hemodinámica, hay una teoría metabólica, hay una teoría de los poliones, otros aniones, y hay muchas. ¿Ya? Lo más importante es que esto, la persistencia de la hiperglucemia de manera crónica, favorece o desarrolla la glucosilación anómala. ¿Y qué es eso? La glucosilación anómala es la síntesis o alteración en la síntesis de las proteínas y lípidos, dando como resultado proteínas anómalas. Y estas proteínas anómalas que ven acá, o que se producen, tienen receptores en la célula y fuera de esa célula. Y dependiendo de dónde actúen, generan diferentes cambios. Por ejemplo, los receptores a nivel celular se encuentran en la membrana o en el interior de la célula. Una vez que se unen a sus receptores, desencadenan vías de señalización. Estas vías de señalización actúan a nivel del núcleo y dan como resultado disfunción endotelial del vaso sanguíneo, formación de nuevos vasos sanguíneos, lo cual se denomina angiogénesis. Favorecen o perpetúan la inflamación y también favorecen la producción de nuevos componentes de la matriz extracelular. A nivel extracelular, en sí, lo que favorece esto es que disminuyen la capacidad o retardan el catabolismo de las proteínas del líquido extracelular. Y si no se catabolizan, pues se acumulan, ¿no? Disminución de la degradación proteína. Y entonces empiezan a acumularse. Y esta acumulación genera expansión del mesangial. Se acumula en el intersticio. Y esta acumulación intersticial se denominará fibrosis intersticial y la expansión mesangial se denominará glomerulosclerosis. Esta es la teoría hemodinámica. Recuerden que en condiciones normales el penacho glomerular o glomérulo tiene una arteriola aferente, o sea, que le llega al capilar glomerular, donde se filtra, ¿verdad? Y posteriormente la sangre sale del penacho glomerular por una arteriola eferente o de salida. En el organismo existen sustancias que pueden vasodilatar esto o generar una vasoconstricción, tanto de la arteriola eferente como de la arteriola aferente. La teoría hemodinámica que se menciona en la diabetes mellitus es que
la persistencia de hiperinsulinemia de manera crónica, sobre todo en la diabetes tipo 2, genera una vasodilatación. Y si se genera una vasodilatación, la cantidad de sangre que llega al penacho glomerular es mucho más. Y eso se llama hiperfiltración. O sea que el riñón empieza a filtrar más porque le llega más sangre. Por ejemplo, a ver, los valores normales de la tasa de filtración glomerular en individuos normales como ustedes, ¿de cuánto a cuánto es? 90 a 100. Y entonces hiperfiltración, ¿cómo se denominaría? 120. ¿Seguro? 125. Según la literatura, pues, refieren que es mayor a 150 mililitros minuto, los 173 metros cuadrados. Tal vez han sacado ahí también filtrados glomerulares de 180, ¿no?, en sus hospitales. Y han dicho, pues está súper bien, está limpiando más, ¿no? Pero no. Como recibe más presión, más fuerza, se va dañando el glomérulo. Por eso, en la etapa inicial, en el estadio 1 de la diabetes o nefropatía diabética, es la hiperfiltración. Empiezan a hiperfiltrar, pero por estos cambios hemodinámicos que pasan. Y el tratamiento también va a ir dirigido a este cuadrito. Este cuadrito lo tienen que tener en presente siempre, porque los medicamentos que usamos en nefrología generalmente funcionan aquí, ya sea acá o acá. Bueno, como les había mencionado, pues la diabetes tipo 1 generalmente aparece en etapas tempranas, preescolares, de 2 a 5 años o posteriormente. La diabetes tipo 2, sobre todo en adolescentes, donde ya se ve la obesidad, el síndrome metabólico, y en adultos. Durante la evolución de la enfermedad renal diabética, son 5 estadios, como en la enfermedad renal crónica. Acá también, para su mejor seguimiento y tratamiento, se va subdividido en 5 etapas. Estadio 1 o etapa 1, pues, dura aproximadamente 3 años desde el diagnóstico. Y lo que mencionábamos, ¿no?, la característica principal es la tasa de filtración glomerular elevada. En el estadio 2 ya empieza a aparecer albúmina o proteínas. Dependiendo del hospital, algunos hospitales medirán albúmina, otros proteínas. El periodo en el que aparece es aproximadamente de 3 a 10 años. Acá persiste la hiperfiltración o tasa de filtración glomerular, y si le hiciera una biopsia renal en ese momento, se observa sería un engrosamiento de la membrana basal glomerular. En el estadio 3 ya hay evidencia de presencia de microalbuminuria. Generalmente aparece 10 años después del diagnóstico. Y acá la microalbuminuria se define de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y el filtrado glomerular ya bajó, porque ya tiene tasas de filtrado glomerular normal. Y en esta etapa ya pueden observar o evidenciarse en fondo de ojo retinopatía. También se puede observar ya datos de neuropatía. En el estadio 4 ya se evidencia la macroalbuminuria. Esa se define como una proteína con albúmina mayor a 300 miligramos. Generalmente aparece 5 a 10 años después del engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y el filtrado glomerular continúa descendiendo. Y también las complicaciones sistémicas ya se las puede observar.
Y por último, el estadio 5, o fase terminal. Ocurre 25 a 30 años después de la evolución de la diabetes, y estos ya terminan en insuficiencia renal crónica terminal y requerirán una terapia de sustitución renal para prolongar su vida. Y pues esta es una imagen gráfica donde se explica, ¿no?, todo lo que acabamos de mencionar de los diferentes estadios. Miren, la evolución de la proteinuria. Inicialmente, microalbuminuria, posteriormente proteinuria, y en etapas finales ya la enfermedad. A medida que pasa el tiempo, inicialmente la creatinina se mantiene constante, posteriormente se eleva. Y el filtrado glomerular, inicialmente alto, pero paulatinamente va bajando. En esta gráfica se resumen todo lo que acabamos de mencionar de los diferentes estadios. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tienen que tomarse criterios, ¿no? Primeramente, el paciente tiene que tener diabetes. Si no tiene diabetes, no podemos hablar de esta enfermedad. Uno es eso. Dos, albuminuria o proteinuria. ¿Ya? Se requieren esos dos parámetros para hacer el diagnóstico de la enfermedad renal diabética. No puede existir uno sin el otro. Si solamente hay albuminuria y no hay diabetes, no es enfermedad renal diabética. Pero respecto a la albuminuria, tienen que tener unas dos determinaciones en un lapso de 3 a 6 meses de diferencia. Por ejemplo, ahorita llega el paciente con diabetes mellitus, le toman un examen de orina y proteinuria. Ahí se evidencia que tiene proteinuria y diabetes, y se le vuelve a repetir en un lapso de 2 a 3 meses. ¿Sale? Confirmado el diagnóstico. Y pues, generalmente aquí lo que habíamos mencionado, en la diabetes tipo 1, la albuminuria, a los 5 años, o 5 años de evolución después. Pero en el diabético tipo 2, al momento que llegó, porque ya no sabemos desde cuándo está. Y si en el fondo de ojo ya ven retinopatía, de entrada ya tienen enfermedad renal diabética. Hay varias maneras de determinar la albúmina en la orina. Hay varios métodos. Y dependiendo del hospital, tienen esto y lo otro. Se puede determinar en orina de 24 horas, o un índice de albúmina creatina, o en orina minutada. La orina minutada significa tomar en el mismo día 3 muestras de orina en diferentes horarios, mañana, tarde, noche. Y los valores normales, pues como ven, normalmente tenemos proteínas en la orina. Una orina de 24 horas, menor a 30, un índice albúmina creatina, menor a 30, y en la orina minutada, menor a 20. La microalbuminuria, menor a 300, en la orina de 24 horas, también el índice albúmina creatina, y también en la orina minutada de 20 a 200. Esta proteinuria franca, también llamada macroalbuminuria, mayor a 300, en la orina de 24 horas, en el índice, y en la orina minutada mayor a 200. Esto pues tienen que memorizarlo, conocerlo bien, ¿no? Porque en el laboratorio les van a hacer contar en uno de estos, dependiendo de lo que ustedes pidan, ¿no? Y si no lo saben, pues, y si sacan el celular delante del paciente, pues el paciente dirá, no sabe, mejor me voy a leer, ¿no? Así no es. ¿Se puede hacer biopsia renal? Sí, pero existen indicaciones precisas que dicen en este sí, en este no. Hay 3 indicaciones como tal: la presencia de proteinuria,
sin evidencia de retinopatía. Tiene una evolución atípica. ¿Qué significa eso? Significa que la progresión o el deterioro de la función renal se va deteriorando más rápidamente. Si tenía que deteriorarse en 2 años, se deteriora en meses o semanas. Y al momento del diagnóstico de la enfermedad, con evidencia ya de hemoglobinemia. Esas son las únicas indicaciones para realizar una biopsia en pacientes con diabetes y enfermedad renal. No existen otras. Y si le hicieron una biopsia renal, pues, dependiendo del estadio o etapa de la enfermedad, van a encontrar diferentes hallazgos. Normalmente, este es el glomérulo. Acá se pueden ver todo, la cápsula, el espacio bobo. Como pueden ver estas hileritas, ahí están los podocitos, la membrana basal y el endotelio, los diferentes campos. Ya acá lo que se ve es la expansión del mesanio. Esos dos alitos grosos, ese es el mesanio. Y esto es debido a la proliferación y de lo que no se puede degradar, las proteínas de la matriz extracélular. Va engrosándose poco a poco. En esta etapa, pues ya se empiezan a formar los famosos nódulos, ¿no? Debido a la expansión del mesanio y debido a la ausencia de degradación de proteínas. Y pues ya en últimas etapas o etapas más avanzadas ya podemos observar los nódulos de Kienle-Stein-Wilson. Se llaman así porque el que lo describió fueron esos dos autores. Pero eso, si lee eso cualquiera, pues cualquiera ya lo diagnostica ahí. Y acá también las alteraciones, sobre todo a nivel vascular, los aneurismas, microaneurismas. Y en últimas etapas, así queda el glomérulo, todo fibrosado. ¿Por dónde va a filtrar? Ya no filtra. Y esta enfermedad afecta a todos los glomérulos. No afecta a este glomérulo, sí, a este no. Afecta a todos por igual. Y en estas etapas, pues no se puede hacer nada. A menos un trasplante renal, ¿no? Pero otra cosa, no. Y pues lo mismo, ¿no? Bueno, en una imagen esquemática más que todo, ¿no? La expansión mesangial, los nódulos y el engrosamiento de la membrana basal. Bueno, ahora hablaremos respecto al tratamiento. Recuerden que la diabetes no tiene cura, tampoco la enfermedad renal diabética. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestra meta o función es evitar que progrese. ¿Va a progresar? Sí. Digamos, si va a progresar en 20 años, nuestra meta es que progrese en 50 años. ¿Ya? Esa es nuestra meta y nuestra función. Porque cura no hay hasta la fecha. Y como ven en esta pirámide, hay algunas cosas que pesan mucho más y otras menos, ¿verdad? La base de la pirámide se puede modificar todo, ¿no? Y todo es dependiente del paciente. ¿El paciente puede bajar de peso? Sí. ¿Puede dejar de fumar? Sí, ¿por qué no? ¿Puede hacer ejercicio? Sí. ¿Puede comer más sano? También. Pero eso depende de cada uno. Ustedes pueden estar explicando horas y horas y horas y horas y horas ahí, ¿no? Y saliendo a la puerta, se olvidó todo y vuelve a lo mismo. ¿Ya? También tenemos los diferentes medicamentos que son estos. Dependiendo a la severidad y al descontrol, se usará 1, 2, 3, 4. Bueno, en el manejo de la enfermedad renal diabética hay metas, o sea, objetivos que nosotros tenemos que cumplir. Primeramente, el aporte proteico.
En estos pacientes está recomendando un aporte proteico de 0,8 a 1 gramo por kilo. Por ejemplo, si pesan 60 kilos, pues será 60 gramos de aporte proteico, ¿no? Y así sucesivamente. Otro que no está ahí, el aporte de la sal. ¿Cuánto? ¿O cuánto han leído que es lo recomendable ingerir? 5 gramos. ¿Qué? 1 a 2 gramos. 1 gramo a 2 gramos. ¿Y alguna vez han probado una comida sin sal? Es feo, ¿no? No tiene sabor, ¿no? ¿Se imaginan quitarles la sal a estos pacientes? ¿Para qué vivir? La recomendación es de 1 a 2 gramos en 24 horas. Y para pacientes normales hasta 5 gramos. El control glicémico tiene que ser estricto. La recomendación es mantener hemoglobina glicosilada menor a 7. Ya que si tiene hemoglobinas glicosiladas de 8, 9, la mortalidad se aumenta y el pronóstico empeora. El control de la presión arterial también tiene que ser adecuado. El límite máximo se recomienda 130, 89, pero si es menos, mucho mejor. El manejo de lípidos se recomienda mantener niveles de colesterol sérico menor a 110, lipoproteínas de baja densidad menor a 100 miligramos de decilitro y los triglicéridos menor a 150 miligramos de decilitro. Y el control de la albuminuria o proteinuria con diferentes métodos. Bueno, primeramente, pues los cambios en el estilo de vida. Bajar de peso es muy importante porque la obesidad predispone a la resistencia a la insulina. Dejar de fumar, como ya lo comentamos, y una actividad física diaria. ¿Cuánto es lo recomendado de hacer una actividad diaria en los adultos? 30 minutos diarios, lunes a viernes. ¿Puede hacer más? Sí. Eso en adultos. Pero recuerden que también dijimos que diabetes mellitus hay en tipo 1, ¿no? Y es en niños. Y en esos, en los niños, ¿cuánto creen? O adolescentes, ¿no? ¿Cuánto piensan o creen? Es otro mundo, ¿no? Mínimo se recomienda 1 hora diaria, lunes a viernes. Si es más horas, mejor. Recuerden que el ejercicio que hacen en la escuela, en los colegios, esos no incluyen. Tiene que ser un ejercicio muy diferente. ¿Y la dieta? Bueno, respecto al control glucémico, pues ya saben, hay muchos medicamentos, ¿no? De diferentes tipos. Primeramente, si es una diabetes mellitus tipo 1, ¿qué vamos a usar? Insulina, ¿verdad? Ahí no hay pierde, ya pasa, ¿no? 1, insulina, listo, se acabó. Pero en la diabetes tipo 2, diferente, ¿no? Tenemos ahí un montón de medicamentos, ¿verdad? Pero el que más utilizamos es la metformina, ¿verdad? Inicialmente utilizamos eso. Pero la metformina también tiene indicaciones. Se recomienda hasta un máximo de tasa de filtrado glomerular mayor a 29 milímetros de minutos 1.73, ya no sirve. Causa más daño que beneficio. Entonces, hasta este nivel de tasa de filtrado glomerular se puede utilizar. Los inhibidores SGLT, hasta niveles de tasa filtrado glomerular mayor a 20.
Entonces, llegó a 29, pues le cambiamos al otro. El tratamiento puede ser monoterapia o no, porque tu finalidad va a ser mantener una hemoglobina glicosilada menor a 100. ¿Ya? Si no puedes con uno, pues tendrás que añadir uno de estos, dependiendo a las características de tu paciente, ¿no? Bueno, el control de la presión arterial también es una de las metas, ¿verdad? Y depende. Si tu paciente tiene hipertensión y proteínas en la orina, puedes usar unos medicamentos. Pero si tiene hipertensión y no tiene proteína, puedes utilizar otros, ¿no? Si tu paciente tiene hipertensión y proteinuria, recomienda que uses inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina. ¿Y cuáles son esos inhibidores? A ver, de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles conocen? Nalapril, ¿qué más? Captopril, nada más, ¿verdad? Solo eso utiliza. Nalapril, Sinopril, Captopril, todos los PRIL que vayan a ver. Y respecto a los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿cuáles conocen? Losartán, valsartán, calesartán y otros. Esos pueden utilizar si su paciente tiene hipertensión y proteinuria. Pero si tu paciente tiene hipertensión y no tiene proteinuria, pues recomiendan usar bloqueadores de canales de calcio o diuréticos. ¿Como cuáles bloqueadores de canales de calcio? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay un libro entero de bloqueadores de canales de calcio. Hay que repasar. Diuréticos. Aparte de la furosemida. ¿Cuál más? Ahí está la brometamina, la hidroclorotiazida, la espironolactona, el mannitol, la acetazolamida, todas esas cosas. Todos esos diuréticos ustedes tienen que manejar porque actúan en el riñón. Pero recuerden que cualquier medicamento que usamos tiene efectos adversos, ¿verdad? Si usamos paracetamol en una dosis incorrecta, chao hígado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los IECAS y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿verdad? Y una de las principales complicaciones, ¿cuáles? De esos medicamentos que tenemos que vigilar. ¿Ah? No. ¿Verdad? Eso, ¿qué dice ahí? Hipercalemia o incremento de la creatinina. O sea, puede llevar a una falla renal y puede elevar los niveles de potasio en la sangre. Con hipercalemia, pues si no lo tratan, se muere el paciente. ¿Ya? Dependiendo, pues, si es normocalemia, pues, seguimos, sígale dando el medicamento. Si empieza a tener hipercalemia, pues hay que dar algún tratamiento para el manejo de la hipercalemia, como ser salbutamol, bicarbonato, resina u otro que tenga nada. Y si existe incremento de la función renal, o sea, que la creatinina que inicialmente tenía 1.2 y sale o sube hasta 1.8, en vez de ayudarle, le estamos dañando, ¿no? En ese caso, pues, se puede reducir. Y el manejo de la dislipidemia.
En esta parte hace énfasis a dos parámetros. Uno, el uso de los antiagregantes plaquetarios, que es la aspirina, bueno, está indicado a todo individuo mayor a 45 años, y los antihipermiantes, como el ezetimibe. ¿Pueden utilizar eso? Sí. Bueno, ya se le dio el diagnóstico, se le dio el tratamiento, lastimosamente la enfermedad siguió su curso natural, ¿no? Y pues va a terminar una insuficiencia renal crónica terminal y va a requerir una terapia de sustitución renal. Y dependiendo de dónde estén o dónde trabajen, podrán utilizar ya sea hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Los dos son válidos, sí. Unos tienen más beneficios, otros no. Unos tienen ventajas y otros no. Por ejemplo, en la hemodiálisis, una de las complicaciones es que recuerden que la hemodiálisis que hacen es cada, bueno, 3 veces a la semana, ¿no? Pasar un día. Y en ese tiempo sus pacientes ganan 4 litros, 5 litros, 6 litros, ¿verdad? Y toda esa cantidad de agua tienen que sacar en 4 horas, ¿se imaginan? Las alteraciones hemodinámicas que generan hacen hipotensión, calambres, infartos, hacen y hasta paro cardíaco. La hemodiálisis parece así tan fácil que ahí, pero al momento en que se complica, ahí sí los quiero ver cosas. Entonces, hemodiálisis tiene muchas complicaciones. Recuerden que también tiene un tubo, ¿verdad? Un catéter. Ese catéter va directo al corazón. Y si no se lavan bien las manos y lo abren así, ahí va su endocarditis bacteriana. Y su choque séptico y se muere. Respecto a la diálisis peritoneal, pues, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes terapias de 8 horas, 10 horas. Puedes estar con diálisis peritoneal toda la noche. Mejor. Tienen una mejor calidad de vida, no dejan su trabajo, ya que durante la noche se dializan y en el día hacen su vida mejor. Pero recuerden que también no está exenta de complicaciones. Tienen un tubo, ¿verdad? En el cual utilizan el peritoneo para la diálisis. Pero si el tubo se infecta, pues ahí vienen las peritonitis. Y una peritonitis deja cicatriz y al final falla de membrana y ahí se acabó la diálisis. Y así podemos mencionar muchas ventajas y desventajas de cada una de estas terapias. Pero su obligación es conocerlas. ¿Se pueden trasplantar? Sí. ¿Por qué no? Si pacientes con VIH se están trasplantando, ¿por qué estos no? Se pueden trasplantar. El trasplante puede realizarse de manera simultánea con trasplante pancreático, porque el origen de este problema es el déficit de insulina. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. Entonces, páncreas y riñón. O pues directamente el hígado. La supervivencia pues mejora, ¿no? El 60% a los 5 años. Okay. Pero aquellos que no se trasplantan, el pronóstico es malísimo. Pero lastimosamente, pues, los riñones no se fabrican, ¿no? Alguien tiene que donar. Y pocos van a donar. Si no hay riñón, no hay trasplante. Y seguirá en la diálisis hasta que fallezca. Y también recuerden que el pronóstico no es tan bueno también después del trasplante. El injerto vive en el 85%, solo 2 años en un paciente diabético. Pero 2 años es algo para un paciente que tiene esta enfermedad.
Eso es todo. También tendríamos que hacerle la reposición del yodo, ¿no? Ya que el paciente no estaría consumiendo. Pues recuerden que cuando una persona se enferma y está en diálisis, pierde todo. Proteínas, lípidos. Han visto los filtros, ¿no? Llenos de grasa, amarillo, tapado. Es por la grasa. Las proteínas también se pierden. Más en pacientes con diálisis peritoneal que con hemodiálisis, pero se pierde en gran cantidad. Y si se pierden proteínas, bajan defensas y se enferman más. ¿Otra pregunta? ¿Verdad? ¿Seguro? ¿No hay dudas? Bueno, entonces yo les voy a preguntar. Préstame un pulmón. Marcador de A. Dijeron que tengo que evaluarles todo lo que ya comprendí. Para saber más o menos cómo está. Primeramente quería que me digan qué temas avanzados. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Qué más? Injuria renal aguda. Por contraste. Por contraste. Ya. ¿Viste? Anatomía más fuerte. Ya sabemos quién no va a salir. ¿Así? Voy a salir por la ventana. Para este mes, ¿qué temas tienes? Teníamos Solo teníamos que. esa nos tenían que dar los temas, pero no nos dio. Y nos dijo, y murió. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya, respecto al nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? En dos palabras. ¿Qué? Pérdida indiscriminada de proteínas. No. ¿Qué es? Incapacidad del glomérulo Porque central. proteínas pueden perder muchos, ¿no? Ya vimos que la diabetes también tiene proteinuria, ¿no? Vaya, las proteínas por encima del 3%. Inflamación nefrítica. Esa es una manifestación del síndrome nefrótico, ¿verdad? Pero no es como tal